Companheiros, companheiras, boa noite, muito bem-vindo. Compañeros, compañeras, buenas noches. Muy bienvenidos, bienvenidas a nuestra live. Venimos a discutir el racismo. Es una cuestión absolutamente esencial hoy. Y siempre es bueno recordar a Angela Davis, que decía que en una sociedad racista donde el racismo es estructural, no basta ser antirracista, no basta ser no racista, hay que luchar contra el racismo y ese es el rol que cabe a los sindicatos, es el rol que la ISP trata de estimular en todas sus afiliadas. Tenemos mucho orgullo de nuestro Comité de Combate al Racismo, sabemos de todos los problemas que hemos enfrentado en cada uno de nuestros países. En Brasil, por ejemplo, donde vivo, una persona negra, una persona afrodescendiente tiene 40% más de posibilidad de morir con COVID que una persona blanca. Eso en función de sus condiciones de vida, acceso a sistemas de salud, distintas razones. Nosotros vivimos realmente un racismo estructural en Brasil. Esto también vale para Estados Unidos, para Colombia, y recordemos que en este comité el tema de los afrodescendientes, también discutimos los temas de los pueblos originarios, donde estos pueblos sufren el mismo tipo de discriminación. Muy bienvenidos, bienvenidas a nuestro debate. Nuestra compañera Agripina Hurtada, que es brillantemente la coordinadora de este comité, va a coordinar nuestro debate. Muchas gracias, Agripina, por coordinar el debate. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas que hoy están acompañándonos desde Estados Unidos, desde Colombia, desde Brasil y de muchas partes del mundo. Como ya lo dijo Jocelio, soy Agripina Hurtado, coordino el Comité Interamericano de Combate al Racismo, la Xenofobia y todas las formas conexas de discriminación e intolerancia de la Internacional de Servicios Públicos. Es un comité que nació al calor de un hombre como el señor Bill Lucy, fundador de la coalición de sindicalistas negros y que desde su rol como copresidente de la Internacional de Servicios Públicos a nivel mundial y uno de los impulsores de la conferencia de Durban, creó este comité porque él como sindicalista vio que el racismo es un tema sindical porque es la falta de igualdad de oportunidades para las personas que son discriminadas por el color de su piel, por su etnia, por su descendencia, por su estatus social y todas esas otras formas que conlleva a que no existan igualdad de oportunidades al acceso al trabajo para estos grupos vulnerables y estas comunidades. Y hoy más que nunca, desde aquí, desde Cali, Colombia, yo pertenezco al sindicato Unión Sindical de Cali UCE e igualmente represento a una central sindical como es la CTC, que está cumpliendo 85 años de lucha, de existencia tiene más de 100, pero de 85 años formalmente, y hoy saludo a esa central sindical porque es como mi casa. Mi tío fue presidente nacional de esta CTC, que hoy nos hace el enlace en Facebook Live en español para todos sus afiliados y para toda Colombia y toda la región andina de habla hispana. Entonces, es un gusto también representar a esta central que se ha unido a esta lucha a combate al racismo porque tiene más del 60% de sus afiliados trabajadores de la caña, del agro, que son afrodescendientes, que son afrocolombianos y que lucha por esos derechos laborales y sindicales de estas comunidades, y por eso es muy representativa y ha sido el único afro colombiano que ha sido presidente de una central. Él fue cortero de caña y es directamente mi sangre, por eso esta central CTC es como mi casa. Y saludo a los compañeros de Estados Unidos, a las compañeras de Brasil, a la compañera Michelle, al compañero Wayne, y a todos aquellos que yo sé que nos están siguiendo en estas 2 horas que vamos a tener para hablar de racismo. Un tema que nos convoca porque hoy más que nunca la pandemia del coronavirus
ha destapado esa otra pandemia oculta, invisibilizada, que es el racismo estructural. Ese racismo estructural que es global, al ser estructural, y que lo vivimos en toda nuestra América, del norte hasta el sur, porque las vidas negras importan, y es un movimiento que nació, y más tarde Wayne nos contará cómo nació, pero que no solamente importan en Estados Unidos, también importan en México. Hemos visto cómo un hombre, el 20 de julio, un hombre haitiano fue asesinado brutalmente en Ciudad de México por la policía, pero también aquí en Puerto Tejada, en Cali, aquí a las goteras de Cali, 2 jóvenes afro fueron asesinados, murieron a causa, uno de un disparo y otro a causa de golpes en su cabeza por la violencia policial. Y el 11 de agosto, en un acto de barbarie, 5 jóvenes aquí en la ciudad de Cali fueron asesinados de tiros de gracia, 5 jóvenes afrodescendientes, casi niños, miembros de familias desplazadas del Pacífico colombiano. Y entonces, ese racismo, y qué decir de Brasil, ya Yoselio no lo decía, pero también pasa en otras partes, ese racismo invisibilizado que hoy la pandemia del coronavirus lo ha puesto a nivel que debe estar, es a nivel de primera plana, porque ha demostrado cómo las condiciones de salud, de educación, de precariedad de vida, está afectando más a las comunidades afrodescendientes e igualmente a las comunidades indígenas. Y entonces vamos a tener estas 2 horas para poder enlazarnos, porque la importancia de este conversatorio que vamos a tener hoy es poder nosotros enlazar esa lucha, globalizar esa lucha, hacer un frente común para combatir el racismo. Eso es lo que nos convoca hoy, y pienso que de aquí van a salir unas conclusiones, pero lo más importante, un frente de trabajo común en América, en Estados Unidos, pero también en Centroamérica, pero también en América Latina, porque eso es nuestra internacional de servicios públicos que nos permite la posibilidad de poder enlazarnos como hermanos y hermanas sindicalistas en todas las Américas a través de este Comité Interamericano, donde tenemos representantes de todas nuestras subregiones en este comité, y que ellos están hoy enlazados escuchándonos, a los cuales represento, a las comunidades indígenas representadas en Sandra Marín en Chile, que es mapuche, pero a Miguel Ángel Oslac, que es maya, descendiente maya, que está en Centroamérica, a Cindy en Caribe, y a Tiffany Powell. Ellas nos representan, igualmente Linda en Bermuda, y tenemos a nuestros compañeros hoy del AFT que también integran, y teníamos, bueno, un compañero del CIU que no pudo, pero que sabemos que estamos enlazados con los hermanos y que podemos trabajar, y hermanos y hermanas, y que vamos a sacar de aquí un frente común de combate al racismo y a la discriminación racial, que es lo que nos convoca hoy. Bienvenidos todos y todas. Bueno, vamos a empezar en un primer bloque de preguntas. Esto lo vamos a dividir en 2 bloques. El primer bloque vamos a presentar a nuestros panelistas, a Wayne, presidente de la Federación de Maestros de Profesores de Americano, la AFT. Él es un compañero de descendencia jamaiquina, pero a los 10 años fue llegado a Nueva York. Es el primer afroamericano presidente de esta federación, y lleva 27 años trabajando en el estado de Nueva York. Igualmente él se graduó de tecnólogo en ingeniería electrónica. Él es ingeniero electrónico, y bueno, él nos va a hablar porque aparte de eso tiene una experiencia como miembro de la coalición de sindicalistas negros y CBTU en Estados Unidos. Igualmente tenemos a la compañera Michelle Alves Monteiro. Ella es investigadora en salud pública de Cruz, vicepresidenta del sindicato ASPOC SN. Nos irá a contar más tarde, Michelle, qué significa toda esa sigla. Y licenciada en Química Industrial de la Universidad Federal de Fluminense, magíster
en doctorado en Tecnología de Procesos Químicos y Bioquímicos de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y ella desde 2015 forma parte de la Junta Ejecutiva Nacional del Sindicato de Trabajadores de... Bienvenidos, vamos a tener 15 minutos en este primer bloque de trabajo y Juan va a estar pendiente del tiempo, nuestro administrador de este panel, de este primer bloque, 30 minutos para Wayne. Bienvenido, Wayne. Y te invitamos a que nos cuentes qué es la AFT, a quién representan y quién te inspiró a involucrarse en esta federación sindical tan importante en los Estados Unidos. Wayne. Good evening, and thank you to PSI, and thank you to Randy Weingarten, President of the American Federation. Buenas tardes, gracias por la invitación. Tenemos 7 millones de miembros representados. Yo pertenezco a la Internacional de Servicios Públicos, soy presidente de la Federación Norteamericana de Docentes. La pregunta es, estamos promoviendo la justicia en términos de condiciones de trabajo, justicia en el lugar de trabajo y fuera del lugar de trabajo para la comunidad como un todo. Soy tan agradecido a nuestra presidenta y el trabajo que está haciendo en la FT. Hicimos una resolución en nuestra Convención para la Acción del Sistema Penal de Justicia en Estados Unidos. El Estado no trabaja nunca para los negros y los marginados. Están fuera de la economía americana. Si no tienes cierta cantidad de dinero, si no trabajas para alguien, la justicia no está a tu disposición, o el sistema penal o criminal en Estados Unidos. El sindicato tiene un concepto. Cuando yo llegué a Estados Unidos, yo vi que me trataban diferente, cuando mi aspecto era diferente. Yo no era considerado norteamericano cuando llegué a Estados Unidos. Yo sufría mucho bullying y eso no debería haber sucedido. Eso no era algo que sucediera en mi país, Jamaica. Yo entonces, un joven que crecí en Estados Unidos, bueno, cuando entré a mi primer lugar de trabajo y veía que adultos les hacían bullying a mis colegas como yo y a mí, yo me uní al sindicato para luchar contra los gerentes en la empresa que yo trabajaba, para luchar por mejores términos y condiciones de trabajo, y nuestros gerentes ignoraban nuestras reivindicaciones, nos trataban terriblemente mal. Yo llegué al sindicato para proteger nuestros derechos y básicamente luchaba al mismo tiempo por mis derechos y los derechos de mis compañeros. Así llegué al sindicato. Esa es mi historia de cómo me involucré. Nunca soñé que llegaría a ser presidente del sindicato. Yo era un miembro, pero después pasé a formar parte de la dirección ejecutiva, pero nunca me imaginé que llegaría a presidente. Y hoy representamos de la manera que tendríamos que ser representados los trabajadores negros. Y básicamente ahora el sindicato
parecía que quería hacer las cosas de forma más sencilla o no hacer mucho lío, pero yo sí llevé el sindicato al tribunal porque yo quería representarlos en la justicia. to the union. At times I found Yo no that me the veía union como presidente, pero mis compañeros me impulsaban y me convencieron de que en esa posición podría luchar con más fuerza por sus derechos. Y así fue que me elegí como primer afrodescendiente presidente de nuestro sindicato. La mayoría de los miembros eran blancos, pero me dieron la posibilidad de elegirme. Y estoy ahora en el segundo mandato y es un gran orgullo para mí por mi color. Yo ya hablé entonces de mi historia, de mi sindicato. Son 40, 53, uno de los mayores sindicatos. Y White Garden me ha ayudado mucho cuando ella era presidente. Yo primero era vicepresidente y luego me hice presidente. Esa es mi historia personal y agradezco mucho por la oportunidad. Muchas gracias, White. Ahora vamos a escuchar a Michelle, igual para que nos cuente qué es su sindicato, qué hacen, pero antes de eso quiero dar un reconocimiento muy especial a nuestra integrante del comité del combate al racismo por Brasil, como Giselia Viera, y a Luisa, que es su suplente, que también nos están acompañando. Brasil, por ser tan grande como un continente, por tener la mayor cantidad de afrodescendientes en su territorio, e igual los problemas son más grandes porque la población es más grande y merece un capítulo especial. Y entonces, bienvenida Michelle, cuéntanos qué hace tu sindicato, qué haces tú, cuánto tiempo llevas, tienes de 5 a 7 minutos para contarnos tu trabajo en Brasil al frente de tu sindicato. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, Buenas noches a todos y todas. Primero quisiera agradecer la invitación de la Internacional de Servicios Públicos para participar de este debate sumamente importante. Como Joselio decía, es importante también la lucha antirracista incorporada por el sindicalismo. Vamos a hablar bastante sobre esto, pero en un principio me voy a tener en este primer bloque hablar, bueno, de mi sindicato. Soy Michelle Alves, estoy hace 12 años como servidora pública federal de la institución de la Fundación Osvaldo Cruz, que es una institución de salud pública que cumplió 120 años este año. Y está al frente de la lucha contra la COVID-19 y ayudando al mundo en este enfrentamiento. ASFOC, como decía Griffin, empezó como Asociación de Servidores de la Fundación Osvaldo Cruz, eso es la sigla. Se fundó en 1976, pero en un momento todavía de dictadura militar en nuestro país. Y a partir del proceso de redemocratización de Brasil y con la llegada del presidente Sérgio Arouca a nuestra institución, un gran presidente que tuvimos, importante, sanitarista para el país también, que luchó por la creación del Sistema Único de Salud. ASFOC tuvo su primera elección y ahora a fines de agosto, el 30 o el 31, vamos a cumplir 44 años de existencia. Entonces, siempre fui una persona, nosotras como negras, ya nacemos militantes, negros en Brasil, de origen pobre, humilde, siempre estaremos en la lucha, en la resistencia.
Desde que me torné servidora, tendí a participar de las agendas de los sindicatos, de las asambleas, porque siempre digo que no sirve solo exigir, tenemos que participar y construir nuestro sindicato. En las asambleas yo me inscribía para poder hablar, para ayudar en la lucha de la dirección en ese entonces. Y al principio fui luchando, fui a una gratificación en la época de mi puesto anterior y después con el tiempo pudimos implementarlo. Y con todo eso, nuestros compañeros del sindicato me vieron en aquel momento y me hicieron la invitación con indicación de Paulinho, recomendación de Paulinho, que era el actual presidente y hoy también. Entro en ASFOC y empiezo a involucrarme cada vez más con los temas sindicales. En principio, debido a perfeccionamiento de carrera, y empecé de hecho en una militancia por la salud pública y, como ya lo hacía antes, incorporar al sindicato, la dirección, la lucha antirracista. Entonces, hoy formamos parte también del Comité de Género, de Equidad de Género y Raza en Fiocruz y actuamos en varias campañas de la lucha antirracista. Les traigo, presenté el año pasado en Argentina la campaña que hicimos sobre vidas negras importan. El año pasado lanzamos una campaña de 365 días de conciencia negra. Entré en 2015 en el sindicato, 2017 con la actual gestión de Paulinho como presidente, me invitó para vicepresidente del sindicato y soy la primera vicepresidente negra del sindicato. Y estamos en la lucha, combatiendo, haciendo ese trabajo importante en la lucha antirracista y de nuevo destacando que, como ya hemos dicho, la lucha este año, que son 366 días de conciencia negra, y una vez más agradecer a ese debate, pues muchas veces solo se habla en la pauta antirracista en Brasil en el mes de mayo y en el año de la falsa abolición de la esclavitud. Y nosotros del movimiento negro luchamos contra el racismo en esta fecha, en julio, 25 de julio, que es Día Internacional de la Mujer Negra, Latinoamericana y Caribeña, y el 20 de noviembre en Brasil, que es el Día Internacional de Conciencia Negra, el día de nuestra mayor representación que luchó contra la abolición de la esclavitud, que fue Zumbi dos Palmares. Entonces es lo que tenemos que hacer, ese evento es importante que la Internacional de Servicio Público está haciendo. Aparte de esas fechas, pues la lucha antirracista es diaria y seguimos en la lucha y buen debate para todos nosotros. Gracias, Michelle. Bueno, continuamos. Ahora vamos a entrar ahora sí en materia de nuestro conversatorio. Wayne, te vamos a preguntar, queremos que tú nos cuentes a nosotros, a toda nuestra audiencia, a las personas que se están conectando, ya me informan del Facebook Live de CTC, que tienen muchas personas, van más o menos unas 80 personas conectadas al Facebook Live de la central, y eso es muy bueno. Wayne, queremos saber qué es el movimiento de las vidas negras importan, cuándo nació, qué significa este movimiento. ¿Y por qué hay que afirmar, tenemos que afirmar que las vidas negras importan? En vez de hablar de que todas las vidas importan, porque al final el derecho a la vida es el derecho universal. Pero ¿por qué las vidas negras importan? Wayne, tienes 15 minutos para que nos cuentes qué es este movimiento y por qué está hoy en furor más que nunca. Yes, can you, yes. Thanks. So Black Lives Matter came about, say maybe 4 to 6 years ago. Muy bien, vidas negras importan. Empezó
en términos de la idea. well, starting last summer. Sin embargo, And I said, but este verano pasado empezamos a ver, yo diría, empezando en abril, con George Floyd, que la idea, el movimiento se convirtió en algo social y político a la vez por la no violencia y básicamente en poder protestar contra la policía, contra la brutalidad de la policía, la violencia contra las personas negras. La idea nuevamente, Black Lives Matter, quería básicamente, no sé si se acuerdan cuando estaba en el punto alto de la pandemia, por lo menos en Estados Unidos, teníamos los informes y se estaban tirando fuera. Las personas estaban viviendo en las calles, en China. En China había la pandemia bajo control. Entonces, realmente donde había estudiantes viviendo en China, decían que estaban llevando el virus nuevamente a China y nos tiraron a la calle hasta el punto que McDonald's también amenazó con cerrar algunos de los restaurantes en Wuhan porque los dueños chinos no permitían que los africanos o personas negras entrasen a los restaurantes. Entonces, la idea de vidas negras importa. Es interesante si piensan que es una organización. Bueno, podemos decir que mi vida importa. No significa que mi vida importa más que tu vida. Una analogía que puedo observar es que si se prende fuego en mi casa, en mi barrio, y llegan los bomberos, realmente apagan el fuego con agua de mi casa, pero tu casa no está incendiada. ¿Por qué te vas a importar? Porque si tu casa no se está incendiando realmente, ¿por qué te vas a importar? Gia? Las personas negras son agredidas, son más vulnerabilizadas por la policía en Estados Unidos. La gente no quiere reconocer que eso es una realidad. Para mí sí, es un hecho, eso se da. Y es un lugar raro para vivir, básicamente. Yo trabajo con la policía y enseño en la Academia de la Policía en Estados Unidos. Y en Nueva York soy profesor, soy instructor de bomberos y enseño también el uso de la fuerza. Cuando veo lo que se muestra en la televisión, la policía intenta justificar esas imágenes, no solo la violencia, pues entiendo de qué estamos hablando. Entiendo de Nueva York a California, no todos los estados tienen el mismo tiempo de capacitación, pero en la policía yo sé que si eres un policía tienes que usar esa fuerza básicamente solo dentro de la ley sin agredir a nadie. No tienes que utilizar mucho de la fuerza, solo detener a una persona, pero sin atacarla realmente. Si vas a... No tienes que pegar a las personas. Si necesitas algo, no tienes que pegar con fuerza, no tiene que ser agresivo. Siendo policía, no tienes licencia de matar a nadie. Y si es una persona negra, por lo menos en Estados Unidos, parece que algunos de la policía creen que tienen el derecho de pegar y realmente de ser agresivos y atacar a una persona. Escuché a alguien diciendo algo en las redes sociales hace poco. Y si eres un piloto de avión, digamos, si una persona o el piloto tiene un accidente, ¿crees que porque hubo un accidente el piloto no sirve más? ¿Qué vas a hacer? Vas a tener que lidiar con ese problema. Y realmente ahora los policías piensan que está todo bien, pero no
No son James Bond. No tienes una licencia para matar. No, no sos 007, no eres 007. No, no significa que puedes matar a cualquiera. Y nosotros, yo hago la capacitación y no lo hacemos. No puedes agarrar el cuello a una persona y si la persona lo logra respirar, no somos capacitados para hacer eso. Si la persona está huyendo de ti y no somos capacitados para agredir ni atacar a nadie, imagínense. Si alguien te da la espalda e intenta huir, eso es una agresión, la persona te está atacando, es una amenaza para ti. Por eso decimos, vidas negras importan porque realmente los negros mueren más en las manos de la policía que los blancos. Y por eso estamos luchando tanto. Gracias, finalizo. Espero haber contestado la pregunta. Gracias. Yes. Gracias, Juan. Queríamos también que tú nos pudieras como dar ese enfoque, cómo se enlaza el movimiento de vidas negras I can't hear. que Pues, importan con los derechos, en la lucha por los derechos civiles que históricamente ha dado el pueblo negro en Estados Unidos. Agripina just asked about the links between the Black Lives Matter movement and the historic Civil rights movement. Okay, so yes, thank you for that. So I want to say the definition of the civil rights. It's the Sí, muito obrigada pela pergunta. La definición de los derechos civiles son de los ciudadanos en general para ejercer la libertad política, igualdad, los derechos sociales. El movimiento Vidas Negras Importan, de hecho, es una forma de vivir esos principios desde el primer momento, la primera vez en mi vida, y incluso tengo 54 años, hay gente de más de 80 y nunca vieron lo que vieron ahora en Estados Unidos, lo que pasó con George Floyd en Estados Unidos, en cada ciudad, en cada pueblito, un lugar llamado Long Island. Hubo muchas protestas, demostraciones, manifestaciones por todas partes de Nueva York, del estado de Nueva York. Y después vimos las manifestaciones en Europa, en Brasil. Es una onda. Realmente para mí era algo único. Yo les dije a mis hijos, tengo 2 hijos, uno tiene 20 años de edad. Es algo sin precedentes. Nunca habíamos visto esto pasando en tantos lugares a la vez. Y creo que ese movimiento, esa idea de vidas negras importa, fue como ganó vida, ganó importancia, pues realmente la gente abrazó la idea de que vidas negras importan y es algo que ellos pueden apoyar. No significa que importan más o menos. Vieron que las personas blancas realmente estaban haciendo las manifestaciones, estaban en la línea de frente de las manifestaciones, abrazando esa idea, utilizando ese privilegio blanco realmente y los oficiales de la policía no atacan a los blancos como atacan a los negros. Las negras importan, es una mezcla, la próxima evolución de los derechos civiles en Estados Unidos y no solo para las personas negras de diferentes grupos. Estoy muy grato y siento un honor y orgullo de los jóvenes. Pues veo crecer ese movimiento. De hecho, es una combinación, digamos, ¿cómo puedo decirlo? La graduación del movimiento de los derechos civiles. De verdad, una evolución general. Es realmente una evolución del movimiento de derechos sociales en Estados Unidos. Pero podríamos haberlo hecho hace muchos años, cuando terminé la facultad, pero no. Estaba en Florida, no sé, básicamente tuve problemas también. Me gustaría haber dicho no antes, pero en aquel entonces no hice nada. Realmente ahora estos jóvenes los agradezco, siento orgullo
y todo ese movimiento de vidas negras importa adelante. Gracias, Guay. Muy importante este tema y lo que tú nos estás comentando, porque eso nos va poniendo más en contexto de lo que queremos nosotros lograr con este primer conversatorio, porque sé que es el primero de muchos y luego les contaré otras cosas que es muy importante que ustedes conozcan y que igual nos va a enlazar en un trabajo a nivel más global del que estamos haciendo, más inclusivo, porque este va siendo inclusivo, pero vamos a tener otras oportunidades de hacer más trabajo porque esto apenas empieza. Quiero ahora llamar a Michelle. Michelle necesita que nos cuentes, te invitamos a que nos, sobre todo aquí en Colombia, que los viernes son tan importantes para descansar, pero ahora en tiempos de pandemia todo eso cambió. Michelle, cuéntanos, ¿por qué hablamos de que las vidas negras importan también en Brasil? Bienvenida, Michelle. Agripina, né? Agripina, vidas negras importan en Brasil, como en todo el mundo, porque creo que para traer a la reflexión, cada 23 minutos en Brasil, un joven negro es asesinado. Y hay algunos datos más para mostrarles, para llamar a la reflexión de qué sucede en Brasil, qué es un genocidio. En los últimos 10 años, más de 650.000 personas negras han sido asesinadas en Brasil. En 2018, fueron 2,7 individuos negros muertos para cada individuo no negro. Personas negras fueron 75,7% de las víctimas de homicidio en el 2018. En 2018, la tasa de homicidio de mujeres negras fue de 5,2 por 100.000 habitantes. De mujeres no negras fue de 2,8, casi la mitad. Entre 2008 y 2018, la tasa de homicidio de personas negras aumentó en 11,5%, mientras para los no negros se redujo en un 12%. Entre 2008 y 2018, los homicidios de personas negras aumentaron en un 34,2% de personas no negras y se redujo en 15,4%. Es importante traer esos datos de la Secretaría Nacional de Combate al Racismo del Partido de los Trabajadores. Y hablando sobre el tema, quisiera hacer breve histórico. Brasil es el segundo país con más negros en el mundo. Solo pierde en realidad para Nigeria, continente africano. Brasil tuvo un genocidio de nuestros ancestros por más de 3 siglos. En 1888, Brasil fue el último país a acabar con la esclavitud. Y eso en una política ya, además de todo el sistema de esclavitud, de una política de genocidio del pueblo negro, porque siquiera hizo políticas de asistencia a nuestra población. Entonces ya vino con un sistema de exterminio de la población negra, con la cuestión de la blanquitud y sobre todo con la llegada enseguida, cuando se hizo la proclamación de la República, hubo un cierto movimiento de llegada de los migrantes europeos en Brasil en esta lógica de blanquitud. Como decía desde el principio, nuestro pueblo es resistente, es lucha, y nuestro pueblo está hoy en Brasil como la mayor parte de la población. 56% de la población brasileña se autodeclara negra. Aquí en Brasil, la raza negra se divide entre negros y pardos.
pero somos la mayoría de la población, somos los que más nos morimos, los más vulnerables a todos los tipos de violencia, ya sea la violencia obstétrica, la violencia doméstica, sea la violencia de parte de las formas de seguridad pública. Es solo el hecho de ser negros en Brasil. Es un país racista, estamos denunciando esto. Por el solo hecho de nuestro color de piel ya sufrimos esa violencia. Por el hecho de ser negros y negras en este país que todavía es esclavista y en la política de este gobierno que está ahí, fascista, machista, racista, esto aumenta cada vez más la violencia contra nuestro pueblo. Es importante resaltar que Vidas Negras existen, es fuerte. En Río de Janeiro hay un movimiento importante, las favelas hicieron que se llama Dejen de matarnos, que queremos decir basta a esta violencia. Otro gobierno que fue alejado, que ya tenía una política fascista de exterminio, cuando él vibraba con la muerte de la población, decía que había que tirar contra las cabecitas. Y en función de esta política en Brasil, que vuelvo a resaltar, es racista, esclavista, nuestra población está en las condiciones más precarias. Si se toma el índice de analfabetismo en Brasil, somos los que tenemos menos instrucción y eso hace que nuestra población esté en el crimen, en situaciones más precarias de trabajo, como decía Agripina en Colombia, como en Estados Unidos, somos los que estamos en las condiciones más precarias y para nosotras, mujeres negras, la situación es peor aún porque estamos en la base de la pirámide. Si un hombre negro sufre, la mujer negra sufre más aún. Y quiero destacar un importante debate que el Internacional de Servicios Públicos hizo el año pasado sobre el convenio 190 sobre la violencia y el acoso moral y sexual. Y discutimos también la reforma laboral que afecta más a las mujeres negras que se están sometiendo a las condiciones más precarias de trabajo en nuestro país. Vidas negras importan, sobre todo en este momento de pandemia. Quiero destacar la muerte del niño Miguel en Recife porque su madre no tuvo ni siquiera el derecho de estar en casa cuidando de su salud o previniéndose contra el coronavirus. Por medidas sanitarias, las escuelas están cerradas en Brasil y él entonces fue asesinado, así debemos decirlo, porque la patrona, la mujer blanca, no tuvo ni siquiera la capacidad de cuidar a ese niño. Don Pedro, Ágata, la muerte de Marielle. ¿Quién mató Marielle Franco? Digámoslo aquí, es una fuerte voz de mujeres, de las mujeres negras que fue asesinada. Cuando un negro tiene voz en Brasil, cuando un negro habla y denuncia todos los desmanes del Estado y del sistema, de este sistema capitalista que tenemos y que siempre denunciamos, ellos van y quieren quitarnos la voz. Por eso, vidas negras importan, si todas las vidas importan, por supuesto, pero yo trabajo en una institución de salud y nosotros defendemos la vida, pero tenemos que estar en la lucha de que vidas negras importan por todos estos datos que he traído aquí y seguramente que hay muchos más datos para que hablemos aquí. La población brasileña sufre un genocidio, un exterminio a diario. Si hacemos un cálculo de que cada 23 minutos un joven negro muere, son casi todas las muertes diarias que tenemos por COVID-19 en Brasil, en un momento de pandemia. O sea, hay un exterminio de la juventud negra, hay un genocidio de la población negra y las personas tienen que conmoverse y luchar para que eso termine. Solo en Brasil sabemos que esto pasa en todas partes del mundo. Quieren exterminar a nuestra población. Muchas gracias, Michelle. Estas estadísticas
que tú nos has presentado, que sabemos que no son todas, pero que son tan frías como son los números, pero espeluznantes, pero que igual nos muestran cómo el racismo en el Brasil, y más en el Brasil de hoy, como tú lo dijiste, con un gobierno fascista, xenófobo, racista, que ha acabado con esos importantes avances en cerrar las brechas que se tuvo en Brasil con el presidente Lula, y él ha acabado con todo esto, quiere acabar, borrar todo esto, y tiene a Brasil en un retroceso a todo nivel, después de haber estado a nivel mundial representando orgullosamente a América Latina, ese gigante invitado a los importantes foros mundiales, en ese liderazgo que impuso un presidente como con esa visión de él. Y hoy en día es triste ver a Brasil en ese retroceso, pero igual nos debe convocar a seguir luchando. Brasil va a cambiar y quiero, Michelle, que tú ahora en este segundo bloque nos digan qué has jugado. Ya empezaste, porque ya pusiste un punto en la siguiente pregunta de nuestro panel, pero quiero que nos profundice más cuál ha sido el papel de los sindicatos. Hablas ahora de la ISP con el nuevo convenio, el convenio 190, que es un convenio futurista. El convenio 190 no sabía que iba a venir la pandemia, pero se adelantó a esa pandemia. Y en ese adelanto tú ya has hablado algo de esto, pero queremos que nos hables de cómo ha sido el papel cómo ha sido el papel de los sindicatos de Brasil en favor o como parte del movimiento por la justicia racial, y cómo podrían hacer más la diferencia, porque sabemos que tenemos la capacidad y el liderazgo y la organización para hacerlo. Agripina, eu acho assim, já avançou muito, mas Agripina, hemos avanzado mucho, pero tenemos que avanzar aún más. Recuerdo mucho Luis Gama de la época de la esclavitud. Era un negro que obtuvo su libertad y él era un abogado que luchaba por las causas de la liberación de los negros. Él era republicano también, y cuando llevaba este debate al movimiento republicano, cuando todavía Brasil era una monarquía, las personas no le daban oídos. Eso es lo que pasa cuando llevamos nosotros nuestra agenda. O sea, servimos para la militancia, para las causas generales, pero para la pauta antirracista, no tenemos apertura. Sí hemos avanzado. Todavía tenemos que tener muchos debates como este en los sindicatos. No es posible estar hablando sobre racismo en mayo, junio y noviembre. Es una lucha diaria con pautas para traer debates e información, llamar al movimiento negro, llamar a los intelectuales negros para que estén en nuestra capacitación, en nuestra formación, y que nos dejen decir que esta es la principal agenda y bandera. Creo que tenemos que hacer esto. Es importante que tengamos, y la Internacional de Servicios Públicos trabaja de forma excelente, la paridad. Vamos a hacer la paridad de género, pero hagamos también la paridad racial. Yo lo digo siempre dentro de los sindicatos. Como les traía estos datos, la población brasileña es de mayoría negra, pero aquí, Agripina, Wayne, si miran los espacios de poder, no somos representados. Todo esto es por lo que decía la población negra en su mayoría. No tiene un grado de alfabetización, de escolarización elevado. Hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, una institución federal que desempeña un excelente trabajo, apunta que las universidades, y como decías, Agripina, de nuestro presidente Lula, y fue en el gobierno Lula cuando se hicieron las políticas afirmativas, políticas de avance en educación de forma más democrática. Hoy la Universidad Pública Brasileña tiene en su mayoría estudiantes negros y pardos. Esa es una conquista, es un avance de nuestro gobierno anterior.
por más de que sepamos que desde el golpe contra la presidenta Dilma hubo un intento de destrucción y desmantelamiento de las políticas públicas, sobre todo en el área de educación, porque el negro, con su diploma debajo del brazo, con sus libros en la mano, es capaz de hacer una revolución. Por eso no quieren darnos enseñanza, educación. Eso es lo que los sindicatos deben hacer desde mi punto de vista. Formación, debate, más eventos y estar más comprometidas en la lucha antirracistas. Pero más formación, porque solo nosotros negros sentimos en la carne lo que vivimos a diario. Y hay personas que tienen actitudes racistas sin darse cuenta y tienen que repensar sus formas. Y una cosa de discurso, de la meritocracia que está instalada en Brasil. Entonces hay personas que son contrarias a los cupos raciales o a las políticas afirmativas, pero no es posible poner a un negro en la misma disputa con un no negro, especialmente cuando se habla del acceso a educación. En este momento de pandemia que vivimos, ahora tenemos que hacer un debate muy amplio sobre el acceso digital. El país, sobre todo las poblaciones vulnerables, que no tienen acceso a Internet, no tienen entonces acceso a la educación a distancia que las municipalidades y estados querían implementar y el gobierno federal en las universidades también. Por eso tenemos que debatir esto y un sindicato importante que está haciendo este debate. No solo los sindicatos del área de educación, que ya tienen un fuerte papel, sino también todos los sindicatos tienen que estar en esta lucha, porque esto profundiza la desigualdad social y profundiza cada vez más el racismo estructural y estructurante que nuestro país vive. Por eso esta lucha antirracista es diaria, tiene que ser diaria. Gracias, Michelle, por esa importante disertación que nos has dado de qué están haciendo y qué pueden hacer los sindicatos. Y sobre todo, tú has tocado un tema muy importante que es la educación, porque la educación es el arma más poderosa para cambiar nuestras realidades. Tenemos que empezar por allí. Y por eso es fundamental. Y hoy en día, cuando la pandemia ha obligado a que todo se vuelva digital, en Colombia igual tenemos ese debate porque se mandó las clases digitales, pero ¿qué puede hacer esos pueblos donde no hay, donde ese niño, esa niña, ese estudiante, ese joven no tiene internet, no tiene un computador, un portátil, no tiene una tablet, no tiene cómo estudiar? Y es una forma de limitarnos, es una forma de coartar nuestro derecho a la educación, pero también es una forma de evitar de que nos eduquemos y que nosotros educados podamos defender nuestros derechos, como tú lo dices. Un negro o una negra con su cartón es otra cosa porque ha estudiado, porque conoce sus derechos y se vuelve sujeto de derecho. Y puede defenderlo, y puede pelearlo, y puede luchar por ello. Ahora, Wayne, vamos a volver contigo. Por favor, para que nos explique el papel, lo mismo que le preguntaba ahora a Michelle Wayne, tú nos expliques cuál es el papel de los sindicatos en el movimiento de las vidas negras importa. Y qué otros movimientos sociales, porque sabemos que este movimiento, de las vidas negras, que se ha vuelto un movimiento global, porque vimos cómo esa consigna fue en las marchas cuando el asesinato de George Floyd, en Londres, pero en España, pero en otros países de Europa, igual se habla de que las vidas negras importan, pero queremos conocer en Estados Unidos concretamente cuál ha sido el papel de los sindicatos y qué otros movimientos están trabajando y liderando esta lucha por la equidad racial y étnica, por la justicia racial y el no contra la violencia policial abusiva que hoy nos está convocando en este conversatorio, pero que igual sabemos que como ya pasa en otras partes del mundo,
que está invisibilizado porque los medios de comunicación están en manos de personas que no les gusta, no les interesa o sus dueños no les importa que esto se sepa, pero las redes sociales hoy nos han globalizado toda esta lucha, todo esto que está pasando, esa pandemia del racismo. Guay, queremos escuchar. Bye. Well, so I'm going to have to peel back a bit of the scab because it did not Bien. come easy. Not all unions have embraced the Black El Lives tema no es sencillo. No todos los sindicatos han abrazado el movimiento. Yo tuve que luchar dentro de mi propio sindicato. 52,000 personas no creen que el sindicato tuviera que apoyar el movimiento Vidas Negras Importan. Pero yo soy testarudo, entonces decía, ¿cuánto dinero está gastando mi sindicato en este tema? ¿Qué significa gastar dinero? Las personas decían esto. Contesten. Cero. Vidas negras importan. Era estar fuera en las calles dando apoyo a ese movimiento. Nuestros propios miembros han hecho manifestaciones hablando sobre la brutalidad de la policía. Es una manifestación, una demostración que habla sobre el racismo sistémico y la brutalidad policial. Los sindicatos tienen que empezar a ver internamente cómo pueden quedarse mudos, callados, sin hacer nada contra este racismo sistémico estructural. No van a estimular a las personas a que tengan conversaciones o llamar a las fuerzas policiales para hacer un trabajo junto con los sindicatos. ¿Cómo vamos a estar callados? Ese silencio habla. Entonces el movimiento Vidas Negras Importan llevan a esas reflexiones y esas discusiones muchas veces desagradables dentro de los sindicatos. La AFL-CIO, la Central Sindical, que tiene una sede en Washington al lado de la Casa Blanca, tiene un cartel que dice Vidas Negras Importan. Eso en otras épocas no existiría, pero los conservadores blancos inclusive se quejan de esto. ¿Qué significa esto? Que el racismo sistémico no puede continuar y como sindicatos no podemos quedar callados. La FL-CIO entonces ahora adopta esa posición contundente. Las vidas negras importan. Y hay ahora hasta corporaciones que están diciendo vidas negras importan. Black Lives Matter. ¿Quiere decir que las vidas negras importan más que las otras? No, quiere decir que tenemos que enfrentar ese problema que está instalado en la mentalidad estadounidense desde siempre. Ahora, si nos preguntan, ¿todos los policías son malos o violentos contra los negros? No, pero hay un problema estructural instalado. Vamos a hablar la semana que viene sobre el 11 de septiembre. Decía, han salvado vidas, son buenos oficiales. Sí, por supuesto, no vamos a negar, pero 20 años después tenemos problemas. Cuando se dan situaciones como esta de George Floyd, ¿cómo le vamos a dar a la policía una licencia para hacer cualquier cosa solo porque los policías se arriesgan? No. Puede salvar a mi hija en un accidente. Perfecto, salva a mi hija. Pero después
el lunes salvas a mi hijo, pero el martes vas a matar a mi hijo. En fin, no se puede dar licencia para matar. Empezar a considerar y pensar en sus propios miembros. Realmente los miembros tienen que ser responsables. Podemos hablar simplemente de reformar la policía o deshacernos de ella. No hay una utopía en esa sociedad. La policía va a seguir, la necesitamos. Se acaba con las prisiones y ¿qué vamos a hacer con la gente? ¿Las vamos a matar? Las personas negras, ¿qué vamos a hacer? No, por primera vez en la historia, la policía tiene que hacer. No tengo esta licencia para matar. Realmente no tengo este derecho. Y tengo que ser responsable delante de los contribuyentes a los que sirvo. Por eso es lo que está haciendo el movimiento Black Lives Matter con una discusión y el líder y otros más que son importantes en el sindicato abrazan el hecho de que están en esta discusión desafiando a líderes sindicales y locales y que representan los sindicatos. O sea, tienen que hacer las cosas bien, diferente. De lo contrario van a tener problemas. Y me encanta el hecho de que eso esté ocurriendo. Me encanta y al mismo tiempo como soy tenso, estoy en los dos mundos a la vez, pero es algo que se necesita. Por eso los sindicatos ahora están recibiendo ese papel tan importante, o sea, responsabilidad interna de sus miembros. Básicamente, yo digo a mis miembros que me pueden estar escuchando, ¿por qué estás haciendo eso? Si no puedes vivir la vida y ser policía, de lo contrario, porque tenés menos valor que otro, entonces no sirve para el sindicato. ¿De qué manera también puedes tener buenas condiciones si realmente no puedes hacer otras cosas por la cuestión de límites dentro de nuestra sociedad? Gracias. Gracias, Juan, por comentarnos y por contarnos todo esto, tus impresiones frente a este tema tan importante, que es bueno escucharlo de una persona que está ya viviéndolo, pero que sabemos que se repite en muchos países donde el racismo existe, en toda América, donde el racismo existe, esto se repite. Se repite, aunque está invisibilizado. Ya Michelle nos compartió unas estadísticas. En Colombia estamos trabajando en esas estadísticas con varios académicos porque necesitamos ponerle cifras a esto, porque las cifras frías nos van a mostrar de que realmente el movimiento de las vidas negras importan, es un movimiento global que debemos de acogerlo porque nos va a hermanar en una lucha frente al derecho fundamental, el derecho a la vida y el derecho a las vidas negras. Bueno, ahora quiero seguir igualmente contigo, Wayne, para preguntarte si es posible que nosotros podamos tener o conocer algunas victorias que ustedes han tenido para consolidar este movimiento en las calles. ¿Y por qué? ¿Por qué las vidas negras ha convocado a tanta gente? Sigue convocando, vemos que se ha vuelto, que esto sigue porque nosotros hace mucho tiempo estamos viendo y siendo testigos de la violencia policial allá, que se ha masificado, que hoy en día, pero que se ha recrudecido, o sea, ahora es más constante, es más visible, se conoce más debido a toda la tecnología, las redes, pero sí queríamos saber, Wayne, cuáles han sido sus victorias, qué ha sido ese ingrediente o cuáles han sido los ingredientes que han logrado que las vidas negras importan, que este movimiento se haya vuelto global.
So what actually launched it? I think it's a culmination of ¿Cuáles son los ingredientes? Como dijo, bueno, creo que hay una combinación de la tecnología, donde nos vimos en los últimos 2 años, como vimos a alguien, por ejemplo, que va a una iglesia, a un barrio negro, y iban al McDonald's, y luego un señor parado en Charleston, Carolina, y vemos que está corriendo y vemos a un oficial realmente disparando a su espalda. También vimos casos distintos. Personas siendo muertas en Staten Island porque vendían cigarrillos y otro porque entró en un McDonald's o porque salió de una iglesia. Eso se convirtió en crimen. ¿Cuándo eso se convirtió en un crimen? Tienen que perder la vida, una combinación de todas esas cosas y otras más. Cuando digo aún más, es porque me acuerdo también de cuando hubo otro episodio antes. Y empecé a preocuparme. También pregunté cómo la gente se sentía y las respuestas de la gente me sorprendían. Me decían, ¿cuál es el problema? ¿Cómo cuál es el problema? Básicamente llegamos a un punto que las cosas llegan a la televisión, vemos las noticias en la tele. Yo estoy viendo mucha gente negra muriendo y también veo las redes sociales y algunas aplicaciones que no utilizo, pero mi hijo, que conoce las redes sociales, me dice lo que está pasando, pero nadie presta atención a eso. Y yo dije, Dios mío, las cosas, en la televisión no informan, no, la gente no sabe lo que está pasando. Entonces, ese movimiento, eso todo culminó con un oficial de la policía y que yo creo, en función de, bueno, no vi ninguna acción por parte de los políticos, no hicieron nada. O sea, puedes pisar el cuello de una persona, mirar hacia la cámara, sofocar a una persona delante de la cámara, lo estaban grabando y la persona está absolutamente tranquila. No, esa situación es terrible, la vimos en la televisión y la gente lo vieron internacionalmente y la gente realmente ahora está viendo eso. El aislamiento por COVID está permitiendo que las personas tengan la oportunidad de ver las cosas sin preocuparse en salir a trabajar. Están sentadas en sus espacios, confinados, sin otras cosas que las están distrayendo. Entonces, por primera vez están prestando atención y a procesar lo que están viendo porque están en casa aislados. Y eso, creo yo, que es algo realmente internacional, un movimiento hacia adelante. Hubo muchos otros George Floyds antes, mucha gente negra murió antes. Eventos que se juntaron, que se combinaron y quizá ahora ha sido distinto. Y el descanso fue algo que llamó la atención a todo el mundo. Agradezco mucho por la pregunta. La negligencia fue y el George Floyd fue la gota que hizo que todo eso sucediera y estamos todos juntos ahora y vemos que eso está pasando en Estados Unidos, Brasil, el Caribe, en Sudamérica, América Central. Ahora sí, la cosa realmente está ocurriendo. Gracias. Gracias, Wayne. Gracias, Wayne, por esa opinión, porque, bueno, al menos la pandemia obligó a que tanta gente, tantas personas en sus hogares confinadas, al menos pudieran
darse cuenta de esto, porque a veces la cotidianidad nos impide leer leer una noticia o ver una noticia, pero el hecho de estar combinados ha obligado a mucha gente a que se entere de lo que está pasando, a que sepa que esto, y más la tecnología, ¿no? En tiempo real, hoy en día permite que tú grabes y que lo que tú estás publicando lo estés viendo en la China, en el Japón, en Brasil, en la Patagonia, o lo puedas estar viendo en cualquier parte de Europa. Entonces, esa red tecnológica, esas redes sociales hoy en día se han vuelto los principales medios de comunicación y pienso que el movimiento de las vidas negras se masificó por todo este trabajo en redes que han hecho a través de la organización de las vidas negras, porque sabemos que es un movimiento que empezó en el 2013 cuando fue liberado el policía que asesinó a un joven de un disparo, a Tyrone creo que era que se llamaba el joven, y este policía fue llevado a juicio y el juez dijo que no ha pasado nada porque ha matado a este joven de un tiro porque era un negro, así, y era un muchacho muy joven. Y entonces, pero hoy en día la fuerza que ha cogido el movimiento desde 2013 ha sido impresionante. Nació en el 2013, pero esa fuerza, las redes pienso que han ayudado a masificarla y ahí está que la pandemia igual sirvió para que se conociera más de este movimiento y que se masificara y que hoy en día muchas personas están teniendo al menos conciencia de lo que es el racismo, porque tú lo decías anteriormente, muchas personas son racistas, hacen la discriminación racial y muchos de pronto inconscientemente porque no saben que eso es discriminación racial, porque ha sido tan cotidiano, se ha vuelto tan normal, tan cotidiano que les parece que eso es normal cuando no puede ser normal que una persona sea discriminada por el color de su piel, es algo absurdo. Michelle, volvemos contigo allá en tu Brasil, ya sabemos que es tardecito. Te quiero preguntar, y ya con eso cerraríamos, digamos, ya nuestras conclusiones. ¿Es posible que la justicia racial, es posible que haya una justicia racial sin que se llegue a la igualdad e equidad para las mujeres? Michelle? Oi, é porque tá um delay aqui na tradução, desculpa. Perdón, tengo un delay en la traducción, perdón. Vamos a ver. La justicia racial es posible sin igualdad para las mujeres. No, jamás. Fue más o menos lo que dije. Tenemos una agenda muy importante en Brasil sobre el feminismo negro. La justicia racial tiene también que hablar sobre el feminismo negro. Como dije luego al principio, las mujeres negras en Brasil están en la base de la pirámide y sufren todos los tipos de violencia, son las que reciben, cobran menos, muchas de las veces incluso están en régimen de esclavitud, pues en Brasil, y tenemos que denunciarlo, hay trabajo esclavo. Y en un momento de pandemia viene aumentando mucho, sobre todo trabajo esclavo infantil, de adolescentes también. Entonces tenemos que hacer esa lucha. Sabemos que el machismo está presente tanto para hombres negros como hombres no negros, pero sí es posible hacer la lucha por la equidad de género. Hablando sobre eso, y también importante que hay mujeres no negras escuchando, que también es importante en la agenda del feminismo discutir el feminismo negro. Entonces es una lucha en Brasil, pero hoy tenemos muchos intelectuales, mujeres negras, que están levantando esta pauta, esta agenda, y nosotros como mujeres negras también llevamos
en la propia ISPE, ¿no? Con la querida Celia, tenemos que hacer ese debate, pues las desigualdades en términos de género son muy grandes y lo sabemos, pero cuando se hace recorte social es mucho más grande. Son las mujeres negras las que están en condiciones más precarias, que están en la informalidad, en el desempleo, en la violencia doméstica, en la violencia obstétrica también, como ya comenté, son las condiciones más precarias. O sea, la mujer negra sufre dos veces por el racismo y sufre por las cuestiones de género. Entonces ella sufre mucho más. Para que se tenga justicia racial en este país también tenemos que poner la pauta del feminismo negro. Gracias, Michelle. Completamente de acuerdo. Nosotras las mujeres negras sufrimos, yo digo que no solamente doble discriminación por negras, por género, por ser mujeres, pero también por estatus social, por pobreza. Michelle, ¿podría decirnos cómo está conectado tu movimiento de justicia racial con los otros movimientos sociales de Brasil, incluyendo los movimientos de mujeres negras, el feminismo negro? Oi, Agripina, desculpa que de novo eu falo. Perdón, Agripina, es que de nuevo hay un delay, hay un retraso. Bueno, nuestro sindicato actúa ampliamente, sobre todo en las agendas identitarias. Como dije inicialmente, hacemos un trabajo muy intenso en el Comité Pro Equidad de Género y Raza de la Fundación Osvaldo Cruz, la institución donde trabajamos, donde construimos esos movimientos de formación, esos debates en la lucha antirracista. También participamos en el movimiento, como dije, en Río de Janeiro, que es Paren de Matarnos, lo que dijo Wayne sobre la violencia en Estados Unidos, que terminamos también viendo a través de George Floyd, que una manera que se amplió mucho, eso también se da a diario en el estado de Río de Janeiro, donde vivo, y no solo aquí, en todas las periferias de Brasil, el genocidio existe. Entonces tenemos que estar juntos a los movimientos sociales, Juventud Popular, el movimiento negro de manera general. Hay varios movimientos sociales, varias vertientes, pues luchamos por un país más justo e igualitario, por el fin de las desigualdades sociales y raciales. Vamos a ponerlo también, plantearlo, y asumimos ese compromiso de estar juntos, luchando por esas pautas. Entonces, siempre estamos juntos con esos movimientos, haciendo seguimiento en la militancia y haciendo la construcción de manera mucho más amplia, que logremos llevar ese debate a todos y todas, que muchas veces no logramos alcanzar, pero es nuestro ideal y en este momento de pandemia que estamos viviendo, por un lado, nos alejó de estar presencialmente, pero estamos usando las redes sociales y podemos tener un alcance más amplio. Hoy logro hablar contigo en Colombia, con Wayne en Estados Unidos, con todos los brasileños aquí y con las Américas, pues eso es importante. Venimos haciendo esa interlocución y construyendo la lucha, pues creemos que necesitamos luchar por una reparación racial en Brasil, una reparación que nunca se hizo para la población negra, que construye este país, que es la masa trabajadora efectiva y que gana y que está en las condiciones precarias, sobre todo debido a ese sistema
que de esclavitud durante 3 siglos, pero también venimos hablando en esas políticas neoliberales adoptadas a partir del golpe. Estamos en una nueva colonización, en una nueva forma de esclavitud, sobre todo contra la reforma laboral, con relación a la reforma laboral. También luchamos por la revocación de esa reforma laboral, luchamos también por la revocación de la enmienda constitucional 95 que limitó inversiones en el área de salud y educación. Luchar también por esas pautas es luchar por las pautas del movimiento negro y luchar por la igualdad de nuestro país. Gracias, Michelle. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro conversatorio. Antes de darle la entrada a nuestro secretario regional de la ISP, para que así como inició, termine este conversatorio. Nosotros quiero, ante todo, sacar como conclusiones fundamentales es que necesitamos globalizar la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Y que este es el primer inicio porque hemos logrado, como tú decías, Michelle, emanarnos con Wayne en Estados Unidos, que está poniendo el paso adelante a través del movimiento de las vidas negras, importa que ha sido masificado, globalizado, y que debemos, en torno a este movimiento, nos debe convocar al resto de población en América Central, en América Caribe, en Latinoamérica, a volvernos uno y que el grito, la muerte de un afrodescendiente, hombre o mujer, joven, niño, adulto, en cualquier parte de nuestra América, sea el mismo grito que nos convoque a todos, porque es una vida que se pierda en cualquier parte de nuestra América por la violencia policial, por la discriminación racial, por el racismo estructural, esa vida importa. Y esa vida nos tiene que convocar y esa vida nos tiene que seguir convocando y esa puede ser la principal conclusión de este conversatorio, de que vamos a seguir hermanados, de que podemos hacer un movimiento global, globalizarlo más de lo que está las vidas negras importan y poder de que si se muere, si se asesina a un joven, a un negro, a una negra en Brasil, en donde esté, en el Caribe, en Colombia, en tantas partes, en Ecuador, en tantas partes que conocemos, en México, en Centroamérica, esa vida negra sea reivindicada a través del movimiento de las vidas negras importan, porque tenemos que masificarlo, tenemos que nos duela a todos, que la muerte de uno nos tiene que doler a todos y eso hay que visibilizarlo a nivel global. Quiero también contarles rápidamente que no sé, Wayne, si tú sepas que el AFL-CIO estamos en la consolidación del GAWI, el Global Africa Worker Institute, y que a través de esta iniciativa vamos a tener unos conversatorios. Yo estoy ahí en representación de la ISP, obviamente. Vamos a tener unos conversatorios con sindicatos africanos sobre el tema del racismo, de la discriminación racial y en tiempos de esta pandemia, pero que igual luego seguiremos con un conversatorio porque lo hemos dividido por regiones con las organizaciones sindicales y de la sociedad civil en Caribe. Luego iremos a Europa, luego volveremos a América y América Latina. Entonces van a ser más o menos así por regiones unos 11 conversatorios porque África van a ser África Norte, septentrional, subsahariana, bueno, cuasi del CSI de África lo ha dividido en varias regiones y la idea es que podamos conocer la situación de nuestros hermanos trabajadores allá y ellos conozcan nuestra situación acá, uniéndonos los africanos que están allá en el continente madre con los que estamos en la diáspora. Entonces, es una invitación que les vamos a hacer desde la AFL-CIO, Terence Melvin, que es el presidente de esta organización ahora, y nos enviará los enlaces para que nos conectemos y yo voy a estar coordinando lo que es las reuniones que vamos a hacer, los conversatorios de Caribe y de América Latina. Es algo que les quiero comentar que estamos trabajando duro para tenerlo
y que esperamos tener a Wayne porque es parte de la AFL-CIO, pero también a Brasil, a Michelle y a muchos sindicalistas y muchos trabajadores y muchas mujeres y muchas trabajadoras africanos y afrodescendientes. Vamos a escucharnos, vamos a conocernos y vamos a mirarnos en esa integralidad como afrodescendientes, y en esa hermandad que nos da nuestro color de piel para conocernos, pero también para hacer un frente común en la lucha contra el racismo. Y quiero darle la entrada a nuestro secretario regional, Joselio Drummond, y agradecerles a Wayne, a Michelle, al equipo de las intérpretes, a Iwan, a todas las personas, a Miguel Morantes y a Miguel Morantes Jr. en la CTC que hizo el enlace para Colombia y la región andina, donde hablamos español, para que pudieran seguirnos a través de su Facebook Live, pero también a la ISP en Interaméricas, que tiene su Facebook Live prendido en estos momentos y que sabemos que muchas personas nos están siguiendo a través de estas redes sociales, y es invitarlos a todos y a todas que nos sigamos reuniendo en estos espacios que hoy en día se han vuelto importantes debido a esta pandemia que nos ha convocado y nos obliga a vernos por la internet, pero que también nos está hermanando para conocernos más nuestras necesidades, pero lo más importante es frentes comunes de trabajo, de lucha, que nos tienen que convocar a empezar a hacer esas acciones afirmativas, como lo decías tú, Michelle, para cerrar esas brechas de exclusión, de precariedad y de marginalización que tiene hoy sumida nuestra raza afrodescendiente. Joselio, adelante. Desfecho brilhante, Agripina. Un cierre brillante, Agripina, para un debate que ha sido excelente. Cuando Iwan Gibb trajo la idea de hacer este debate, esto nos entusiasmó a todos y todas, porque el tema en sí es sumamente importante, es un tema caro para la ISP, fundamental la lucha contra el racismo para la ISP, la lucha contra todos los tipos de discriminación. En segundo lugar, porque tenemos que ampliar este debate norte-sur. Muchas gracias, Wayne, por participar. Es muy importante oír a los compañeros del norte. Michelle, excelente, brillante por Brasil, la forma como presentaste los problemas brasileños. Agripina por Colombia. Vamos a seguir con este debate, vamos a hacer nuevos debates y es entusiasmante ver este diálogo norte-sur creciendo a través de la ISP. Eso es excelente y vamos a darles continuidad. Gracias a todos, todas, a los intérpretes y hasta el próximo debate.